Hola, hola, bienvenida al día 13 de nuestro reto de Hechos en 28 días. El día de hoy vamos a estar entrando a una nueva etapa en la iglesia primitiva porque vamos a ir viendo que el evangelio se va a ir expandiendo más allá de Jerusalén, más allá de Antioquía. En este capítulo vamos a estar leyendo el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, lleno de dirección divina, pero también encuentran oposición. Si es que alguna vez has sentido el llamado al ministerio, este capítulo te va a recordar que Dios elige, Dios equipa, Dios envía, pero eso no quiere decir que no vaya a haber oposición en el camino. Abramos nuestras Biblias en Hechos 13 y comencemos. Empecemos leyendo del versículo 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Aquí vemos que había un grupo de maestros y profetas reunidos en Antioquía. Estaban orando y ayunando, muy seguramente por un propósito. Vamos a ver cómo es que Dios envía a las personas que tienen la carga en su corazón. Mientras ellos oran y ayunan, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y ellos en obediencia así lo hacen, y no solamente los apartan, sino que también terminan por enviarlos al primer viaje misionero que vamos a ver. Hasta el momento, debido a la persecución, ya habían misioneros accidentales que habían salido forzados por esta persecución, pero hasta el momento no habíamos leído de ningún viaje misionero organizado, planificado y premeditado, que es lo que estamos viendo aquí. Vemos que la iglesia de Antioquía los envía como sus misioneros. Hay algo que recalcar aquí, y es que es el Espíritu Santo quien empieza esta obra. Es el Espíritu Santo quien guía este viaje misionero que va a salir, y es muy importante porque toda obra guiada por el Espíritu Santo, guiada por las motivaciones correctas, va a tener un fin duradero y eterno. Continuamos leyendo el versículo 4 al 12. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponían tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando a quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vamos viendo cómo es que Bernabé y Pablo llegan a la isla de Chipre y empiezan a predicar en las sinagogas. Todo marchaba a la perfección hasta que enfrentan oposición. Aquí leemos que en Pafos había un mago llamado Elimas que quería detener al procónsul de recibir el evangelio. Sin embargo, se nos dice cómo es que Pablo, lleno de firmeza, le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Enseguida, Elimas queda ciego temporalmente, y el procónsul, al ver esto y también al conocer el evangelio, queda maravillado y cree. Podemos ver dureza en las palabras de Pablo contra Elimas en esta parte del capítulo. Pero tenemos que entender que Pablo fue duro con Elimas porque estaba en riesgo el destino eterno del procónsul. Así de celosos nosotros también tenemos que ser con respecto a la salvación de otras personas. ¿Cómo estamos nosotros actuando a la oposición que podemos recibir por compartir el Evangelio? Y continuamos el capítulo del versículo 13 al 41. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley,
los profetas, los oficiales de la sinagoga, le mandaron a decir: Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hable. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: Hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo: He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que en ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos estas buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que por todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablan los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Aquí leemos que Pablo y su equipo llegan a una nueva ciudad y van a la sinagoga como era de costumbre. Tenemos que recordar que en aquella época era muy común que todas las personas se reúnan en la sinagoga para estudiar la palabra juntos. Se leía primero los 5 libros del canon, y de ahí, si es que había alguien más que podía aportar algo a la enseñanza, o de repente enseñar algo nuevo con respecto a las escrituras, se le hacía la invitación para pasar adelante. Esto es lo que vemos que pasa con Pablo. A Pablo se le invita a salir adelante y compartir algo con las personas que lo rodeaban. Y Pablo no desaprovecha esta oportunidad y predica un sermón poderoso, en donde nos narra la historia de Israel y de Jesús. Luego va avanzando en su sermón y nos menciona que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Podemos sacar 4 puntos importantes del mensaje poderoso de Pablo. En primer lugar, Pablo empieza mencionándonos que Dios eligió a Israel y que les dio por la promesa de un Mesías. Pablo dice que Jesús fue crucificado, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nos vuelve a recordar que en Él está el perdón de pecados y la salvación. Al final de todo su sermón, Pablo les advierte de que no deben rechazar el mensaje tal cual sus antepasados lo hicieron. Así que Pablo aquí les estaba haciendo una invitación al Evangelio, pero también les estaba dando una advertencia. Y terminamos leyendo el capítulo del versículo 42 al 52.
Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valor, dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que les lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Luego de esta predicación podemos ver que muchos habían quedado interesados y les estaban pidiendo que vuelvan a predicar el siguiente día de reposo, es decir, una semana después. Pablo y Bernabé lo hacen así, se presentan el siguiente día de reposo a la sinagoga y vemos que toda la ciudad estaba ahí preparada para escucharlos. Tenemos que recordar que en aquella época era muy común que venga alguien de fuera de la ciudad y se ponga en la plaza a enseñar a las personas, y todas las personas se iban a escucharlo porque era uno de los entretenimientos de ese entonces. Pero aquí se nos está diciendo que fue toda la ciudad que salió a escucharlos interesados. Y al ver este interés, los judíos se llenan de celo y envidia. Y no solamente eso, sino que empiezan a obstruir el mensaje de Pablo y Bernabé, empiezan a blasfemar y a contradecir todo lo que ellos estaban diciendo. La respuesta de Pablo y Bernabé a todo esto es muy contundente, y les mencionan que si bien ellos habían tenido el privilegio de tener el Evangelio primero, ellos estaban decidiendo rechazarlo. Y les mencionan que ahora ellos van a dar la espalda y van a predicar a los gentiles. Me pareció una respuesta muy sabia de parte de Pablo y Bernabé, que de hecho fueron lo suficientemente sabios como para dejar de insistir a un corazón endurecido y enfocarse en las personas que sí estaban queriendo aprender más de Dios y estaban interesados y animados en seguir aprendiendo, escuchando y aceptando la verdad de Jesús. Esto es un gran recordatorio de que por más de que nos enfrentemos a oposición, no tenemos que dejar de predicar el Evangelio. Siempre van a haber personas dispuestas a escuchar. Y aquí vemos que Pablo invirtió su tiempo misionero en corazones dispuestos a la palabra. De aquí se nos menciona que ellos salen del pueblo, sacuden sus sandalias, que de hecho era una señal. Estaban tratando a esta ciudad como si fuera una ciudad gentil, ¿no? Porque una de las indicaciones cuando un judío pasaba por un pueblo gentil, sacudir el polvo de sus sandalias para no llevarse nada con ellos. Y así es como Pablo y Bernabé estaban tratando a esta ciudad, por haber rechazado el Evangelio de Dios. Y debido a toda la oposición, ellos son forzados a salir. Pero vemos que al salir se nos menciona que ellos sacuden su sandalia y siguen su camino. Esta era una tradición judía que al pasar a un pueblo gentil, si tenían que atravesar un pueblo no judío, las indicaciones eran sacudirse las sandalias al pasar del pueblo para que no se lleven ni siquiera un polvo de esa ciudad. Entonces vemos que Pablo y Bernabé estaban tratando a esta ciudad de esta forma tras haber rechazado el Evangelio. Y se nos menciona que ellos se van regocijándose. Y este es un gozo indistinto de las circunstancias que ellos estaban pasando, que sigue siendo un gran ejemplo para nosotros a mantenernos gozosos en toda circunstancia. Déjame en los comentarios qué parte de este capítulo te gustó más, si es que hubo algún versículo que llamó tu atención, y nos vemos el día de mañana para seguir leyendo Hechos 14. Mañana ya vamos a estar en la mitad de nuestro reto de Hechos en 28 días, así que mucho ánimo a todas ustedes y sigamos avanzando en nuestra constancia leyendo la palabra. Nos vemos el día de mañana, un súper abrazo, chao chao.